Hola, buenas noches. Voy a presentar mi trabajo de del curso Fundamentos y Modelos de Seguridad Informática, presentado por Erika Marcela Cutasuta, al profesor, al docente Manuel Antonio Ciel. Entonces tenemos fundamentos y terminología de ciberseguridad. Aquí es argumentar la importancia de estas medidas en la seguridad informática de las empresas, destacando cómo cada norma y método contribuye a una gestión segura y eficaz en al menos media página. Podemos decir que como profesional de ciberseguridad y miembro activo de equipos Red Team, considero que la combinación de ISO 27001-2022, las prácticas de 4.0 y COI constituye una trilogía complementaria para elevar significativamente la madurez y resiliencia de la seguridad de la información en una organización. Podemos decir que ISO 27001-2022 aporta el marco para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información basado en el riesgo. Su valor radica en obligar a la organización a identificar activos, evaluar amenazas y vulnerabilidades y priorizar controles con trazabilidad y evidencia. La norma promueve la mejora continua del CGSI y cuando se certifica demuestra a clientes y socios un compromiso verificable con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información. Podemos decir que el ITSI 4.0 aplicado al centro de operaciones de red ofrece prácticas operacionales y un enfoque Service Value System que transforma incidentes y eventos en respuestas coherentes y orientadas al valor del negocio. Eh, bueno, en conjunto el ISO 27001 establece el qué y el por qué, y el ITIL 4.0 define el cómo operar y responder día a día. El COVID garantiza que las decisiones y recursos estén gobernados y alineados con la estrategia empresarial. En el segundo punto, realizar un gráfico para ilustrar de manera didáctica las disparidades entre los conceptos seguridad informática y seguridad de la información. Entonces acá tenemos comparativo de seguridad informática y seguridad de información. Entonces tenemos seguridad informática, enfoque técnico, protege sistemas, redes y hardware. Tenemos la norma ISO 27032 en NIST, equipos C y Red Team. Y en la seguridad de la información tenemos enfoque integral, protege datos físicos y digitales, asegura CID y toda la organización está ahí. Los pilares de la seguridad de la información se encuentran estructurados en la triada confidencialidad, integridad y disponibilidad. Como profesional de seguridad es necesario definir detalladamente cada uno de esos conceptos para hacer ejemplos. Entonces tenemos, la seguridad de la información se basa en tres principios fundamentales conocidos como la triada, por sus siglas en inglés: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos pilares garantizan que los datos y los sistemas de información estén protegidos frente a accesos no autorizados, alteraciones indebidas e interrupciones en el servicio. La primera tenemos confidencialidad, que se asegura que la información solo sea accesible para las personas, procesos, sistemas autorizados. Su objetivo es evitar la divulgación no autorizada de los datos sensibles. Un ejemplo es su uso de autentificación multifactor. Permite que solo usuarios verificados accedan a los sistemas. También tenemos cifrado de datos, que los archivos confidenciales como registros médicos o financieros se almacenan y transmiten el formato cifrado para evitar su lectura de terceros. Tenemos la integridad, que garantiza que la información se mantenga completa y precisa y sin alteraciones no autorizadas durante el almacenamiento o transmisión. Tenemos los ejemplos: uso de sumas de verificación, permiten verificar que un archivo no haya sido modificado. Y tenemos control de versiones y respaldos, evita que cambios accidentales o maliciosos alteren la información original. Y por último tenemos disponibilidad, que asegura que los sistemas y datos estén accesibles para los usuarios autorizados como los que necesiten, sin interrupciones o retrasos excesivos. Tenemos como ejemplos implementación de sistemas de respaldo, backups y planes de recuperación ante desastres DRP. Garantizan la continuidad operativa en caso de fallas o ataques. Uso de servidores redundantes y balanceadores de carga. Permiten mantener los servicios activos incluso si un componente falla.
Finalmente puedo decir que la triada CIA es esencial para toda la estrategia de ciberseguridad. Su aplicación equilibrada permite proteger la información, fortalecer la confianza de los usuarios y garantizar la continuidad del negocio frente a amenazas internas y externas. Otro punto es la presencia de individuos en Internet conforma lo que conoce como identidad digital 2.0. Aquí lo negamos, que es un puntito. Asimismo, se consideran algunos peligros de seguridad, los cuales se desconocen. Usted, como experto en ciberseguridad, debe definir y aportar un ejemplo a cada uno de los siguientes ítems: robo de identidad, phishing, fuga de datos y geolocalización no consentida. El robo de identidad es un delito donde un atacante usa datos personales para suplantar a alguien, como por ejemplo un caso que sucedió en España en el año 2024, donde reportaron miles de casos donde ciberdelincuentes abrieron cuentas bancarias falsas usando datos robados en redes sociales. Y a raíz de este delito hubo pérdidas económicas, daño reputacional y problemas legales. Tenemos el pitching, que es un engaño para robar información. Es una técnica que simula comunicaciones oficiales para obtener datos sensibles, como por ejemplo las campañas masivas de correos falsos que imitan bancos con enlaces a páginas fraudulentas que roban contraseñas. Para no caer en estos engaños debemos tener en cuenta los errores ortográficos, tono urgente y enlaces sospechosos. Tenemos fuga de datos, exposición masiva e involuntaria. Consiste en una pérdida o robo de grandes volúmenes de información personal almacenada en empresas, como por ejemplo una empresa internacional de comunicaciones en el año 2025 expuso datos de millones de usuarios, incluyendo números de teléfono y direcciones. A raíz de esto se tuvo un aumento de riesgo de fraudes y suplantaciones. Y por último tenemos geolocalización no consentida de riesgo invisible, que consiste en el uso indebido de la ubicación de un usuario sin su permiso, como por ejemplo las apps móviles que recopilan y venden datos de ubicación sin informar, permitiendo rastreos no autorizados, y la exposición de estos datos pueden vulnerar la privacidad y riesgos físicos. Tenemos otro que se debe proteger un centro de datos que almacena información crítica para la infraestructura nacional. El centro de los datos cuenta con 8 ingenieros de ciberseguridad y la oficina tiene un diseño abierto donde cualquier conversación puede ser escuchada en las áreas circundantes. Como expertos tienen su tarea de definir y proponer controles necesarios para el acceso a integrantes de las oficinas, controles para negar, descontroles para acceso de físico. Entonces, en esta parte se garantiza que solo el personal autorizado ingrese a las áreas sensibles del centro de datos, minimizando riesgos de intrusión, espionaje o manipulación de equipos. En esta parte tenemos algunos puntos interesantes, tales como sistema de control biométrico y tarjetas de proximidad. Cada ingeniero tendría una tarjeta de acceso personalizada combinada con verificación biométrica, o sea, huella o reconocimiento facial, y de esta manera tenemos los registros de ingreso y salida que se almacenará para realizar las auditorías. También tenemos autenticación de doble factor física, que es la combinación de tarjeta más PIN personal, asegurando que un acceso no pueda ser realizado por terceros, incluso si se extraviera la tarjeta. Y tenemos zonificación del centro de datos, que en esta parte debemos establecer los niveles de acceso diferenciados. Entonces tenemos nivel 1, área administrativa; nivel 2, áreas técnicas y racks secundarios; y nivel 3, área crítica, servidores principales y backup. Y finalmente podemos decir que solo el personal estrictamente necesario puede acceder a los niveles superiores. También debemos tener en cuenta la vigilancia 24/7 con cámaras IP y registro de video, que debemos tener un monitoreo continuo de accesos, pasillos y zonas críticas. Para lograrlo de forma exitosa se debe tener grabaciones almacenadas de forma cifrada y retenidas mínimo 90 días. También cabinas acústicas o zonas de reuniones seguras para evitar fugas de información por conversiones audibles, que se deben instalar cabinas insonorizadas o salas con aislamiento acústico para reuniones sensibles. Tenemos controles para denegar el acceso a redes sociales como Facebook, Instagram. En esta parte debemos prevenir distracciones, pérdida de productividad y riesgos de filtración de información por uso de plataformas no autorizadas dentro del entorno corporativo.
Entonces tenemos filtrado de contenido en Fire experimental, tenemos listas negras en proxy corporativo, tenemos política de uso aceptable, PUA, segmentación de la red, VLANs separadas, monitoría y alertas. Aquí ahora otro punto, los sistemas de control de acceso se encuentran definidos en algunos modelos de control de acceso. Usted deberá definirlos con sus palabras, argumentar cuál de los modelos de control de acceso serviría para el seguimiento para el siguiente requerimiento. El centro de datos mencionados en el punto 4 requiere que solo 3 ingenieros de los 8 de ciberseguridad que puedan acceder al recurso de base de datos. Los otros 2 ingenieros solo podrán acceder a la carpeta compartida de informes. Los sistemas de control de acceso son mecanismos que regulan quienes pueden interactuar con determinados recursos dentro de una organización. Estos modelos definen quién accede a qué recursos y bajo qué condiciones, permitiendo garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. A continuación se presentan los principales modelos y la aplicación en el caso planteado. Tenemos el modelo discrecional, DAC, Discretionary Access Control, es donde el propietario del recurso decide quién puede acceder y qué permisos otorga. Decimos que este modelo es flexible y fácil de implementar y permite personalizar permisos por usuario o grupo. Sin embargo, es de menor control centralizado y tiene riesgo de configuraciones inseguras y si los usuarios otorgan permisos inadecuados. Tenemos el modelo basado en roles, RBAC, Role Based Access Control, que es el acceso que otorga según el rol o función del usuario dentro de la organización. Este modelo facilita la administración cuando hay muchos usuarios, garantiza consistencia y cumplimiento de políticas de seguridad y se ajusta bien a las estructuras jerárquicas, pero se requiere definir y mantener claramente los roles. Tenemos los modelos obligatorio, Mandatory Access Control. En este el acceso determina según los niveles de seguridad o clasificación de la información. También el sistema controla estrictamente quién accede según su nivel de autorización sin depender del usuario propietario. En este modelo es muy seguro y centralizado y es ideal para entornos gubernamentales y militares. Pero es un poco flexible y más complejo de administrar. Finalmente, solo 3 ingenieros pueden acceder al recurso de base de datos, los otros 2 ingenieros solo pueden acceder a la carpeta compartida de informes, por consiguiente se requiere que el control sea seguro, claro y fácil de gestionar. Podemos decir también que de los modelos mencionados con anterioridad, el modelo recomendado es el del control de acceso basado en roles, ya que es el modelo que permite asignar permisos según roles funcionales, no de manera individual, facilita la administración centralizada y evita errores de permisos. Por último, cumple con el principio de mínimo privilegio, garantizando que cada ingeniero acceda solo a los recursos necesarios para su labor. Y tenemos algunos roles como rol administrador de base de datos, rol analista de informes, roles gestionados por políticas de Active Directory o INM corporativo. Ahora hablamos sobre Kevin Mitnick, uno de los mejores ingenieros sociales y hackers de los últimos tiempos tras su muerte del 16 de julio del 2023. Mediante la consulta, usted deberá definir los logros más sobresalientes de Mitnick y sus hazañas en el campo de la ciberseguridad. Luego, realizar un gráfico que permita de manera didáctica evidenciar distintas técnicas de ingeniería social. Entonces, uno de los fue un pionero del uso de la ingeniería social en hacking. También hizo instrucciones a grandes redes y robo de software propietario. También fue fugitivo y técnicas de ocultamiento. Eh, También tenemos juicio, prisión y transformación de profesional, o sea, sobre el MINTIC. También tenemos obras influyentes y divulgación. Y tenemos legado y fallecimiento del que falleció el 16 de julio. Entonces aquí tenemos los gráficos de técnica social que está phishing, pretesting, baiting, tailgating, phishing, impersonation.
Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención.